Thank you for having me here. Muchas gracias por estar aquí. I'm going to talk about what we in Hendrix Genetics in Hyper are doing about trying to make our animals less prone to getting sick or breeding for stronger animals against disease. El día de hoy estaremos hablando del trabajo que está haciendo Hendrix Genetics de IPOR para seleccionar animales que son más resistentes a enfermedades y que tienen una salud mucho mejor. Yeah, so there are new diseases coming up every day. There are the old diseases we deal with, but there are new diseases coming up every day, and we know that in the future there'll be more. There's no two ways about it. It will happen. Cada día surgen nuevas enfermedades que pueden afectar a nuestra producción y eso es el futuro, es decir, cada vez van a emerger nuevas patologías y hay que dar respuesta a ello. Yeah, so the question becomes, can we breed animals that can face those future challenges a little better? Entonces, la pregunta es, ¿podemos seleccionar animales que nos den que puedan superar esos retos que nos vienen en el futuro? So in Hypo, we are part of a bigger company called Hendrix Genetics. IPOR es parte de una empresa más grande que se llama Hendrix Genetics. And Hendrix Genetics is, we breed different species. We have breed turkeys, layer chicken, traditional poultry, which are slow-growing broilers, particularly used in Europe and Asia, swine, which is us, and aquaculture or fish. En Hendrix Genetics hay líneas de selección en varias especies. Por un lado hay una división de pavos, después está una división de gallina ponedora. Existe también una selección de avicultura tradicional, que es más un mercado niche, un mercado pequeño en Francia y Asia. Está la división del porcino, que es la que hoy nos centraremos. Y por último, la división de acuicultura, mayormente trucha y salmón. And those different species, there are different brands. Some of the species we have only one brand, like turkeys, we have hybrid turkeys. La empresa está estructurada por especies, pero cada especie mantiene sus propias marcas. La primera es Hybrid, que sería la marca de pavos. And under pigs, it's just Hyper. That's where we work. And in fact, in Colombia, that's why we are here. Our dealer in Colombia is Posegenes, which is part of Italcol. En la división del porcino existe también una sola marca, que es IPOR, y nosotros trabajamos con Porcigenes, que es parte de Italcol, como bien saben. And in layer chicken, the general name is ISA, but there are different brands sold in different places, all come under consolidation. In Colombia, Babcock, again, is sold here by Italcol. En la división de gallina ponedora, ISA es la marca principal, pero existen otras. Depende de la región donde se vendan. Y particularmente aquí en Colombia, Italcol trabaja con Babcock, entonces quizás les suene. Yeah. And then fish breeding, we have trout, we have salmon, and we have shrimp. I'll talk about salmon because the breeding for salmon is actually in Latin America, down in Chile. En la división de acuicultura existen varias especies, existe truchicultura, salmones, que es, hoy él quiere destacarla porque se hace mucho trabajo aquí en Latinoamérica, y también camarones en Hawái y Ecuador. And these are some facts about the company. We don't have to mention all of them, but you can see the kind of information we deal with, about 25 million animals, and this was 4 years ago already. It's increased way more. Esta diapositiva es un poco para dar una visión sobre la dimensión de la empresa. No hace falta ir al detalle, pero para que podáis ver un poco los números. Y esto es hace 4 años, con lo que han aumentado mucho recientemente. And to show you the magnitude of it, it's 2 of us here, Jody and I, but there are about another 40 people that do exactly the jobs you do, because all we do is animal breeding. Nuestro tarea principal es la selección de animales y contamos con un equipo de unos 39-40 genetistas, de los cuales tanto Patrick como yo formamos parte. And as we move into the world of use of DNA technology now to make breeding decisions, the company has its own DNA labs or biobanking labs to work with that. Actualmente trabajamos con extractos de ADN y es por ello que, bueno, para usar esa tecnología en la selección de animales, y para ello la empresa dispone de un laboratorio
y de un departamento de almacenamiento de muestras que es el biobanco. And as Hyper, the swine division, we do business in about 35 different countries, and they're increasing every day. And you can see we are spread all over the world. Here we are in Colombia, but we are all the way up to Asia and Europe, Eastern Europe, Western Europe. Referente a IPOR, a la división del porcino, operamos en unos 35 países, tanto en Latinoamérica como en Asia, y entonces podéis ver que estamos ubicados en varias partes del mundo. And this kind of gives you an idea of the difficulties of trying to think about breeding animals that are not that are resistant to diseases, because you're breeding for so many different environments. Esta idea pues particularmente interesante porque eso ya os da una idea de lo difícil que es mejorar líneas genéticas y particularmente en resistencia a enfermedades, porque tenemos que seleccionar animales que realmente puedan dar un rendimiento óptimo en ambientes que son muy distintos entre sí. So let's talk about selection for disease or against disease. Entonces vamos a hablar más en concreto de selección para salud aumentada o resistencia a enfermedades. Now, genetics has improved animals a lot. Okay, if we look at pigs some 50 years ago, this is what they could do. They were only winning 14 pigs per sow per year. Okay. La genética realmente funciona. Si nos fijamos en la mejora que se han hecho en otros caracteres a lo largo de la historia, es realmente impresionante. Si nos vamos 50 años atrás y observamos cómo producía un animal por aquel entonces, vemos que, por ejemplo, una cerda te destetaba 14 lechones al año. And today, those traits have changed. Okay, you can see what we have done in prolificacy. Now we have pigs that have doubled what they were doing 50 years ago. Hoy en día, si observamos los mismos números, pero actualizados al día de hoy, se ha mejorado realmente mucho. Por ejemplo, en caracteres de prolificencia, vemos que una cerda te está destetando casi el doble o más del doble de lechones. But of course, we appreciate that this is not just due to genetic improvement. There has also been better understanding of how to manage animals, how to feed them, how to manage disease. That's part of it. Y esta mejora es evidente que no solo viene por parte de la genética, sino que hay otras disciplinas que contribuyen un montón, como puede ser, por ejemplo, un mejor manejo, una mejor nutrición. Okay. And when we improve animals that way, Jody and I have to deal with a lot of traits. If I talk to each one of you here who are producers and I ask you what trait do you think is giving you the most problems or you'd want to see improvement in, I might get 20 different answers or 10 different traits, right? Entonces nosotros cuando, tanto Patrick como yo, cuando hacemos mejoramiento genético, tenemos que lidiar con muchísimos caracteres. Si hoy preguntásemos aquí qué caracteres queréis que debemos mejorar nuestras líneas, obtendríamos 20, 25 respuestas distintas. Y eso es un reto. Yeah. But today, what we want to talk about is health, breeding animals that are better health. Pero hoy nos centraremos en la parte de salud, de mejoramiento de las líneas, por una salud aumentada. Okay. Now, when I talk about this, I will use the word resilient I say, not resistance. Entonces, respecto a este tema, Patrick quiere aclarar la diferencia que existe entre resiliencia y resistencia. Y hoy nos centraremos más en la parte de resiliencia. Because there's a difference between those two things. When we talk about breeding for resistance, usually it means an animal that does not get sick. Hay una diferencia entre los dos términos. Cuando hablamos de resistencia, nos referimos a un animal que realmente no enferma. Okay? And resistance is very disease specific. It's very specific to a disease because you cannot get an animal that never gets sick from anything. Y la resistencia, su particularidad es que es específica a una enfermedad en concreto. Es un concepto que es individual a cada enfermedad y no global, genérico a todas las enfermedades. And if you bred an animal that's resistant to one disease, the question becomes what happens when that animal is exposed to disease number 2, 3 or 4? Y cuando tú mejoras una línea genética para resistencia de una enfermedad específica, la pregunta es ¿qué pasa con las enfermedades 2, 3, 4 y 5? ¿Qué tan resistente será ese mismo animal para las demás enfermedades? Okay. Resilience, on the other hand, we describe it, and this is in English, I'm sorry, but it's toughness, so what do you say in español, rústico? Sí, resiliencia, por otro lado,
se define como robustez o toughness en inglés, que bueno, algo como robustez. And if we now specifically talk about disease resilience, we are talking of an animal that probably still gets, let's say, the flu, swine flu, or let's say PRRS, but it continues functioning, it continues producing. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, nos referimos a un animal que está en contacto con la enfermedad, sea la gripe, sea PIRS, etc., y aún así es capaz de seguir produciendo, de seguir el proceso de producción como si no hubiese pasado nada. Yeah, so we use it in summary to be an animal that continues producing, continues to grow, even under disease challenge. Entonces, la definición específica sería un animal que es capaz de seguir produciendo, seguir creciendo, aunque haya estado expuesto en un ambiente donde hay enfermedades, que sean muy variadas entre sí. And we in Hendrix Genetics believe that's the way to go, because there will be new diseases that come up anyway. And what we are saying here is we want an animal that in general is able to fight anything that is from outside better. Desde Hendrix Genetics creemos que la resiliencia es la apuesta por el futuro, porque lo que queremos es un animal que sea capaz de producir, sea cual sea la enfermedad que esté en la granja. Y como hemos dicho antes, en el futuro habrá nuevas enfermedades, entonces si tú seleccionas para enfermedades específicas, ahí tienes un problema. Entonces creemos que es mejor una inmunidad generalizada. So I've put up a formula here, we call it the breeder's equation. Aquí os hemos puesto una fórmula que se llama la ecuación del ganadero. And they accuse us geneticists of showing equations too much, but the idea is not to understand it, I just want to show you how we approach things. Y bueno, pido un poco, no disculpas, pero hacer la apreciación de que los genetistas siempre metemos fórmulas por todos lados y la idea solamente es una visión más conceptual de esta fórmula. Yeah. This is the increment we hope to make, the improvement we hope to make in any trait or in a genetics, in a breeding line. El delta G se refiere al mejoramiento genético que nosotros esperamos en una línea particular. And the four things that drive it is, one, how accurate we are when we select an animal, how sure we are that that's the best animal, let's say 1 out of 10. How sure are we it's number 1? Y hay 4 factores que influencian este mejoramiento genético. El primero es la R, que es la precisión en la selección. Es decir, si tenemos un grupo de individuos y tenemos que seleccionar cuál es el mejor, tenemos que ser precisos y no equivocarnos. Okay. And the other one is how many out of the ones we have we select, or what you call intensity of selection. Because if you select 1 out of 10, it means you are being more fussy than when you select 5 out of 10. El segundo parámetro es la intensidad de selección, que tiene que ver con el número de individuos que tú puedes seleccionar en referencia a cuáles te quedas. Si tú tienes 10 animales y te quedas solo uno, puedes hacer más presión que si de 10 que tienes que quedar 5. Te tienes que quedar un porcentaje peor en referente al primer escenario. The other one is what we call generation interval, and we cannot change it too much because it's driven by biology. El tercer parámetro es el intervalo generacional y es un parámetro que viene un poco dado porque tiene que ver con la capacidad reproductiva de los animales, es decir, de cuándo los cerdos pasan a su madurez sexual. Okay, and it's what we call how we describe it is the age of parents when their children are born, and in humans we normally say it's about 30 years, for example. En particular, el intervalo generacional se define como la edad de los padres cuando la primera progenie nace, y si lo trasladamos en humanos serían unos 30 años en promedio. The final one that I highlight here is what we call genetic variability, or differences between animals in a population. El último parámetro de esta ecuación, y que está ahí en rojo, es la variabilidad genética, que se refiere a la diferencia que existe entre los animales de tu población. And it's important because if all animals were clones, what we call genetic clones, meaning genetically there's no difference, they're exactly the same, let's say like identical twins, then there's nothing to select from. Y realmente es muy importante porque si tienes una población de clones en que todos los animales son iguales, o por ejemplo poblaciones que todos son mellizos o gemelos, allí no hay diferencias entre animales, por lo que no podemos seleccionar cuál es el mejor, pues son todos iguales.
So we need that in genetics. If we need differences in animals. If you want horses that run faster, for example, you have to run them and see the ones that run the fastest and you select those ones. So you need differences, and the question is in disease. Do we have those differences in the ability of animals to fight disease? En genética es un parámetro muy importante porque tenemos que ser capaces de seleccionar los mejores. Por ejemplo, si tú quieres hacer un mejoramiento en caballos de carreras, los que sean más rápidos, tienes que testarlos, tienes que hacerlos correr y seleccionar el más rápido. Si son todos iguales, ahí no hay mejoramiento posible. Y la pregunta es, en tema de salud aumentada, de resistencia y resiliencia a enfermedades, ¿hay diferencias entre animales? ¿Es posible hacer una selección para esos parámetros? And the way the supply pyramid happens, you guys get the F1 female, but really what's happening is we do all the selection for genetic improvement at the top, what we call the nucleus. Lo que podéis ver a la parte derecha de la diapositiva es la pirámide de producción, digamos. Los clientes normalmente reciben la cerda F1, pero la mejora genética realmente se hace en las granjas que están en la cúspide de la pirámide, que son los núcleos genéticos. Yeah, so we make all the decisions there, and then we sell some of those animals from there. We sell them to the multiplication farm, or what you call GP farms. Entonces, todas las decisiones en cuanto a mejora genética y selección se hacen en los núcleos y luego, básicamente, se transmiten a través de las granjas de multiplicación. Okay. And that's where Posigenes seeds they'll run, their farm will be something at that level. En este caso particular, Porcigenes, el tipo de granja o granjas que ellos tienen, serían granjas de multiplicación, que sería, digamos, el nivel GP, el segundo nivel de la pirámide. Yeah, and this is a commercial farm where the F1 sits, and then these are the pigs that you are shipping to market. Las granjas comerciales serían el PS, que serían la F1, y luego el cerdo comercial que nosotros consumimos serían, digamos, en la parte de abajo de la pirámide. So, at the nucleus, when we select one animal, it is in essence supporting about 22,500 market animals. Entonces, en los núcleos genéticos, cuando seleccionamos un animal, sus genes van a tener un impacto, digamos, debajo de la pirámide, sobre unos 22.500 animales. Yeah, and this is in pigs. In chicken is even more, I think. Y esto es en cerdos, en avicultura o en gallina, eso es incluso más, o sea, un animal tiene mayor impacto. So if we make the decision here, we better know, or we better be sure that we are making the right decision. If we make a mistake, you can see how many pigs we are affecting at your farm. Entonces, en los núcleos genéticos es muy importante hacer un trabajo muy exhaustivo y seleccionar realmente al mejor individuo, porque si no es así, podéis ver que tiene una reacción en cadena y debajo de la pirámide hay muchos animales que se verían afectados por esa decisión equivocada. Yeah. And that's the amount of pork that we are talking about, supported by one animal, over 2 million kilos. Incluso lo podemos trasladar a kilogramos de carne y como podéis ver es un impacto brutal el que tiene un animal sobre todos esos kilos de carne. So, if you have that picture in mind and you want to select for animals that are less prone to disease or do not get sick as easy, entonces, teniendo en cuenta este esquema que se ha comentado, si queremos hacer mejoramiento genético para animales que sean más resistentes a enfermedades, classically the way you would do that, you'd have to think of, let's say, the way we select for growth. If you want to select for growth, or just like we gave an example for horses, you select the pig that grows the fastest and you make that the father or the mother of the next generation. Entonces existe una aproximación clásica, que sería la que se ha implementado en otros caracteres, como puede ser crecimiento, en los que simplemente tomas mediciones de cuál es el animal que crece más y a ese es el que utilizas tú para ser el reproductor de la siguiente generación. So for disease, if you follow the same example, then if you want to select for pigs that are most will fight disease better, it means you expose them to disease at the top of the pyramid in the nucleus. Siguiendo la misma lógica, pero aplicada a enfermedades, la idea sería nuestros núcleos genéticos meter enfermedades ahí para testar a los individuos si son resistentes o no. And the ones that survive, either they don't get sick or they sick and they survive, then you select those ones. Entonces, en ese mismo esquema, pues los animales que sobrevivan a ese reto
de enfermedades, de patologías, serían los parentales de la siguiente generación. But unfortunately, we can't do that with disease because our nucleus farms are always in the highest health possible in a pig farm. Pero lamentablemente eso no es posible porque nuestros núcleos genéticos son granjas con un estatus sanitario muy elevado. I was born in Kenya, but I live in Saskatchewan, one of the coldest places in Canada, because it's easy to keep our nucleus farms clean there. Patrick pone el ejemplo de que él nació en Kenia, pero ahora vive en Canadá, en Saskatchewan, que es un poco en medio de la nada. Y la razón es que las granjas están ahí realmente porque es una zona de alto estatus sanitario. The reason we keep our nucleus farms, or we have to keep our nucleus farms very clean, is one, that we want the genetic potential of the animals to be expressed. And it means they have to be not challenged by the environment so that they can express themselves. Hay dos razones que explican por qué los núcleos genéticos tienen que ser granjas de alto estatus sanitario. La primera es que nuestros animales que están allí en los núcleos queremos que expresen todo su potencial genético. Si un animal está retado por un tema patológico, no va a expresar su potencial. Entonces, tenemos que tener las granjas limpias de patógenos para que los animales puedan rendir a su máximo potencial y nosotros capturar ese efecto. Yeah, the other reason is that those farms are the sources of exports to other countries, let's say like Colombia or China, Russia, other countries. That's where the pigs come from that have been genetically improved. El segundo motivo es porque en estos núcleos de selección son la fuente que mandan animales superiores a distintos sitios del mundo, ya sea Colombia, sea China, sea Rusia, etc. Yeah, and no country ever wants to import animals from a second country that already come with diseases. Y no hay ningún país que quiera recibir animales que vengan de otros países y que traigan consigo patologías. Yeah, so there are very strict rules. For example, when we import animals from Canada to Colombia on exactly the diseases they cannot have been exposed to. Entonces hay reglas muy estrictas cuando, por ejemplo, se quieren exportar animales desde Canadá hasta, por ejemplo, Colombia, y hay una lista de enfermedades que, digamos, la fuente tiene que estar libre de. So, what are our options? I've shown you how we make selection decisions in genetic improvement, what classically we could do, but we are saying for disease we cannot do it. So how do we do this? Entonces la pregunta es, frente a este esquema, ¿cuáles son nuestras opciones? Patrick ha comentado cuál es el enfoque clásico para mejoramiento en otros caracteres, pero hemos visto que esto no se puede hacer en temas de salud aumentada. Entonces, ¿qué podemos hacer? So, combining all that with the formula we looked at, and we said we have to prove that there are differences between animals in their ability to get sick or ability to fight disease. Entonces, hemos comentado que la base es testar o probar que hay diferencias entre animales en su respuesta, digamos, inmunológica, en su habilidad de luchar contra enfermedades. So we have to be able to measure, using technology, using various ways, we have to be able to measure that ability of an animal to measure disease. There has to be a measurement of some kind. Entonces es imperativo que podamos tomar una medición de estos animales. Tenemos que saber si son capaces individualmente de luchar mejor o peor frente a enfermedades. And for that, we use a term that one of the professors I know uses. He calls them deep blood phenotypes, or measurements that we can do from the blood. Y para ello se usa un término que proviene de un profesor que tuvo Patrick hace unos años, que serían los fenotipos profundos de sangre. And if you think about it, when you go to the doctor and you say, I have a headache or I've not been feeling well, I'm feeling nauseous, usually one of the first things they'll do is tell you, go to the lab, get a blood sample taken, we see what the blood tells us. Entonces, si lo pensamos entre todos, cuando uno no se siente bien, está enfermo, etc., y acude al doctor, lo primero que hace el doctor es, mira, pues vete al laboratorio, sácate una muestra de sangre, la analizamos y vemos qué hay. Okay, so we believe that there should be something in the blood that probably even in an animal that's not sick we can look at, and it tells us whether that animal, how able that animal is to fight disease. Entonces creemos que existen algunos componentes en sangre que nos pueden determinar sobre un animal sin que haya estado expuesto a dicha enfermedad si ese animal será capaz o no
de luchar frente a esas enfermedades. Yeah, and there's a whole list of them. I won't explain all of them. We can be here the whole day, but I'll talk about the first two. Y hay una lista larga de componentes y sería bastante ineficiente de hablar sobre todo de todos ellos. Y Patrick hoy se centrará en digamos, los dos primeros componentes, los dos de arriba. The first one is what we call immunoglobulins, so these are, what can I say, things in the blood that help the animal fight any incoming agent from outside. El primer componente son las llamadas inmunoglobulinas, que serían, digamos, componentes en sangre que te permiten luchar sobre patógenos que digamos, entren en el organismo. Okay. And what we did in Hendrix Genetics, because you see chicken are very easy because the generations are quicker. They selected chicken, layer chicken, one from one population. On one side, they selected for chicken that were high in these immunoglobulins or the antibodies. Entonces lo que hicimos en Hendrix Genetics, y os mostramos el ejemplo, de hecho lo hicimos primero en ponedoras porque es más fácil multiplicar las líneas porque digamos, las generaciones son más cortas, entonces tú puedes hacer testajes de forma más eficiente. And then they also selected from the same population a line of chicken that were low. When you look at their blood, they were always low in immunoglobulins. Entonces lo que hicieron fue agarrar una línea genética y las separaron en dos, una línea de que contenía alta concentración de monoglobulinas y otra línea, o sea, la misma línea separaron en dos. Una parte con alta concentración de inmunoglobulinas y la otra parte con baja concentración de monoglobulinas. Okay? And then, of course, they left the rest of the population as normal. Y también dejaron el resto de la población como control, es decir, una línea que no estaba seleccionada para inmunoglobulinas. Okay? Then after they did that, after 6 generations of selection, they infected this chicken with E. coli, that's a bacteria that's very common in most animals, causes diarrhea. Entonces lo que hicieron fue, a cabo de 6 generaciones, infectaron las 3 líneas, las 3 sublíneas con E. coli. And they were able to, the experiment showed that those chicken that were selected for high antibody, high immunoglobulins, had better survival. Entonces lo que, digamos, los resultados nos mostraron que la sublínea que estuvo seleccionada para alta concentración de monoglobulinas presentó, que es la línea en azul, presentó una alta tasa de supervivencia. Yeah, and the line that was selected for low immunoglobulins had about 15% more mortality, and very similar actually to the control line. Y las dos otras sublíneas, digamos, la control y la línea que estuvo seleccionada en contra, digamos, con baja concentración de monoglobulinas, presentaron una mortalidad más o menos del 15% superior a la línea, digamos, seleccionada para alta concentración de monoglobulinas. Okay. The other thing we'll talk about is what we call immunoresponse, and that's the ability of an animal, if it detects something from outside, basically it could be a bacteria, it could be a virus, how well is it ready, how well does it fight that? La siguiente parte, digamos, el segundo componente en sangre, se está catalogada como la respuesta inmunitaria o inmunológica y se define como la habilidad que tiene un animal en particular de enfrentarse a una enfermedad después de estar expuesto a ella. And there are 2 ways an animal does that. There is what we call antibody mediated, and that is usually an acquired thing. When a piglet is born, right from the mom, he or she suckles colostrum, and they acquire the antibodies that the mother has from the diseases she's seen. Y existen, digamos, 2 mecanismos que usan los animales para enfrentarse a enfermedades. El primero, digamos que es una respuesta a través de anticuerpos y digamos que los lechones cuando nacen, digamos que obtienen estos anticuerpos de su madre, de las enfermedades que ella sufrió en el pasado. And the second one is what we call cell-mediated, and these are cells that exist in our bodies, and it's an inborn thing. They are there biologically to fight against germs. Y el segundo mecanismo sería la respuesta inmunológica celular, que digamos que es un mecanismo innato que existe en el cuerpo de los animales, de forma, digamos, desde el nacimiento ya y de forma natural. Okay. When people get transplants, I never said this yesterday, but when people get organ transplants, they have to get medication for the rest of their life because that organ they get
come from somebody else. And this is that part of their body that fights this thing. They're saying, you don't belong to me. Para poner un ejemplo, cuando se hacen trasplantes médicos de órganos, cuando un receptor recibe un órgano de una persona que lo da, esa persona que ha recibido el órgano tiene que tomar medicación el resto de su vida porque ese órgano proviene de otra persona y estos sistemas inmunitarios se activan en el receptor. Porque lo determina, o sea, el cuerpo asume que es un objeto extraño que entra en el cuerpo. So this is a project we are involved in Canada currently, trying to look at this in pigs. And this is the one, the cell-mediated, the innate, and this is the antibody part of it. And both of them have animals that show low and high response, both for the SIMA and the EMA. Aquí Patrick les presenta un proyecto que hemos hecho y que estamos haciendo en Canadá, en los que midieron a todos los candidatos para los dos tipos de respuesta. En el eje de las horizontal veis la respuesta por anticuerpos y en el eje vertical la respuesta celular. Y veis que hay animales que presentan una alta cantidad de respuesta por anticuerpos y baja, y también animales que presentan una alta respuesta celular y algunos animales que presentan una respuesta más baja. And you'll see, as happens in almost anything, most animals are clustered around the middle. They are average for both of them. Y como pasa en muchos otros caracteres, la gran mayoría de animales presentan, digamos, una respuesta promedio, no son ni buenos ni malos luchando contra enfermedades. Yep. But the animals you'd be interested in are those animals that are high in both the SIMA and the EMA, and these are the animals somewhere around this part of the diagram. Pero existe un grupo particular de animales que son los que estamos mayormente interesados, que son los que presentan, por un lado, una alta respuesta por anticuerpos y una alta respuesta celular, y se encuentran en la parte de la esquina que veis en el círculo rojo. Okay. So this work was originally started by two professors from the University of Guelph in Canada. Esta línea de trabajo fue originalmente empezada por dos profesores de la Universidad de Guelph en Canadá. And you can see they already started this work 20 years ago or more. Y esto, como podéis ver, empezó ya hace unos 20 años. So what they did, they selected a group of large white pigs. One line was selected for high immune response. Lo que hicieron fue, también cogieron una línea genética, en este caso Lash White, y las subdividieron. Una parte la seleccionaron para alta respuesta inmunológica. And the other one was selected for low response. Y la otra subparte se seleccionó para una baja, digamos, respuesta inmunológica. Yeah, so essentially what they were doing, they were selecting this group, and a bit of this group. Entonces, la línea genética original la subdividieron en tres grupos, cogieron los animales de ese extremo de la gráfica, los del extremo inferior, digamos, y también una línea control que serían los promedio. And the results they were able to show is after they did that selection for, I think, 8 generations, they then vaccinated these animals with against pneumonia. Lo que hicieron fue, tras 8 generaciones de subselección para esas tres sublíneas, vacunaron a los animales para una enfermedad particular. And then after that, they infected them with the bacteria, and they looked at how they reacted to that. Because animals that get vaccinated, that are high responders, respond better to vaccination. Entonces, lo que hicieron fue, primero vacunaron para la enfermedad y luego expusieron a los animales a la enfermedad. Y eso es porque animales que presentan una inmunidad superior frente a la vacunación son más efectivos. And they were able to show that the animals that are high responders killed more bacteria, pneumonia bacteria, than the animals that are low responders. Y luego analizaron las bacterias en suspensión, las bacterias, digamos, eliminadas por los propios animales, y vieron que la línea que se seleccionó por alta respuesta inmunológica realmente eliminaba mayor cantidad de bacterias. Okay. The other disease they tried, because remember they are trying to breed animals that they generally react to disease better. So they tried another bacteria, not even a bacteria, Mycoplasma hyorinis. Entonces, si recordáis, el objetivo es seleccionar para una, digamos, inmunidad generalizada. Entonces, con estas mismas líneas, digamos, infectaron primero
con una bacteria y ahora por micoplasma. And they were able to show, they infected these animals with Mycoplasma hyorinus, and they looked at the different signs of disease, what we call lesions, in the pleura, in the peritonitis, pleura, and in the heart. And they were able to show that the animals from the high line had less lesions, they had less clinical signs. Entonces lo que hicieron fue, una vez expusieron a los animales a micoplasma, observaron los síntomas de infección, digamos la clínica, las lesiones que son fruto de dicha infección. Y observaron, bueno, en este caso en particular, observaron distintos tipos de lesiones, como pueden ser peritonitis, pleuritis y pericarditis, y observaron que las líneas genéticas seleccionadas para una respuesta superior presentaban menor cantidad de lesiones. The only downside to this is that the animals that are high responders had more incidences of arthritis in the joints. Pero como todo en esta vida, hay siempre partes negativas o a mejorar, y en este caso lo que observaron es que las líneas genéticas con alta respuesta inmunológica presentaron mayor prevalencia de artritis. And it makes sense because arthritis, when we get arthritis, is a kind of an autoimmune response. It's our own immune system kind of fighting against our own body. Y tiene sentido porque la artritis, en su causa, se trata de una respuesta autoinmune demasiado exagerada. Okay, so it makes sense that happened. But the good thing is that in genetics, what we do is we have always worked with negatively correlated things, and we can design an index that kind of tries to balance those two things. Entonces tiene sentido que esto se observó, pero la ventaja es que en genética lo que podemos hacer es construir un índice que seleccione no los animales ni muy extremos en cuanto a que son muy buenos luchando con enfermedades, ni a los inferiores, sino seleccionar esa porción exacta que consigue un balanceo perfecto entre una respuesta inmunológica efectiva, pero no tan efectiva que luego sea autoinmune. Okay. Well, just quickly here, what they were also able to show is that the animals that had high immunoresponse were growing faster and they were reaching market weight in fewer days than the animals that were not high responders. El último test que hicieron con esta línea genética fue que vieron que la sublínea genética que había estado seleccionada para alta respuesta inmunológica también producía mejor, es decir, llegaba antes al peso matadero. Okay. Right, so if you remember again the pyramid we looked at, and we are saying we are making decisions at that top part of the supply pyramid in the nucleus, but that they are clean. What we are saying is that this system would allow us to select animals even where there is no disease. Entonces, si vamos un poco atrás a la charla, hemos dicho antes que las decisiones de selección se hacen en los núcleos genéticos, en la cúspide de la pirámide. Entonces, esta tecnología, la genómica, nos permite seleccionar a los mejores individuos para, digamos, respuesta inmunológica, aunque no hayan sido enfrentados a las enfermedades. Yeah, and we are hoping that combining the use of DNA technology or what you call genomics plus these blood phenotypes, we should be able to make some progress in animals that are more rustic. Entonces la idea es combinar la tecnología ADN o también denominada genómica con los, digamos, componentes, las mediciones de los componentes en sangre que hemos mencionado antes para seleccionar en los núcleos animales que sean más que luchen mejor frente a enfermedades. Okay, and what we are hoping to do is, again, when you look at that picture, we are making all the selection decisions here, and the animals we have in our nucleus farms are all purebreds. Entonces lo que queremos hacer es realmente hacer selecciones en los núcleos, que son los que pone allí Great Grandparents. Ahí es donde tenemos que seleccionar a los animales que sean, digamos, resistentes a enfermedades. But the animals you actually keep as producers is you keep this animal here, which is a F1, and you also produce market pigs, and these pigs are actually combinations of the pure lines. They are crossbreds. Entonces, pero los productores, los trabajáis con animales que son la F1 y el producto final, que realmente no son líneas puras, sino son la combinación, genéticamente son la combinación de varias líneas genéticas. Yeah, and over here, down here, is where mostly health is what you call normal health. There are farms with different kinds of challenges. Yet, we are saying up here, it's very clean farms with purebreds. So how can we assure you that
what we are doing here applies here. Entonces, en la parte baja de la pirámide, las granjas comerciales, es ahí donde las condiciones de sanidad son más, digamos, hay más desafío en tema de patologías, y en la parte de arriba, en los núcleos genéticos, eso no pasa. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que a vosotros os llegue un producto que sea realmente bueno luchando contra enfermedades? So we'd want to combine data that comes from down here, how pigs are challenged here, who gets sick, who does not get sick, combine it with DNA, and combine the selection decisions you make by combining this one and this one. Entonces, la idea es coleccionar datos en producto final, en granjas comerciales, y usando tecnología genómica, ligar esos datos a los animales, líneas puras que están en los núcleos genéticos, para así poder seleccionar en los núcleos. Okay. So summarizing it, this is what we do today. We make every decision here in the purebreds. But what we are saying is we'll start collecting more data down here in the commercial farms. Eso es un poco el resumen, es decir, las selecciones genéticas se hacen en la cúspide, en los núcleos genéticos, pero los datos, en este caso, provienen de las granjas comerciales que están en la parte baja de la pirámide. Then connect that with DNA because these animals finally, their parents are coming from here. Y la conexión entre las dos, digamos, tipos de animales es a través de la genómica, porque, digamos, los padres del producto final provienen de los núcleos genéticos. So you might ask me, why is it I'm saying this is what we are going to start doing? Why haven't we done it in the past? Or why don't we do it currently? And it's because the technology now allows us to collect data and easily move it, easily collect it, and connect the two things. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué empezáis ahora con esto y no antes? Y es un tema tecnológico, es decir, la genómica es una tecnología que ha aparecido recientemente y antes había muchas dificultades para hacer esto, pero actualmente es un sistema que funciona muy bien y que nos permite hacer ese link, esa conexión entre las granjas comerciales y los núcleos genéticos. Yeah, and Jody and my other colleague Jose Maria will talk about the possibilities of the new technology later. Y después, en una segunda charla, tanto José Mari como yo hablaremos de tecnología, es decir, cuáles son las herramientas que nos permiten ligar esas dos poblaciones. Okay, I'll jump that, Jody. It's okay. Gene editing. The reason I've put here is because you guys might have heard, or you know that now there are pigs that have been developed that are resistant to some diseases by using gene editing. Pasamos ahora a otro tema, que es el tema de la edición genómica o edición genética, que es un tema que a lo mejor habéis escuchado en los medios, o etcétera, y que habéis quizás escuchado que ya hay, que mediante esta tecnología se pueden ya hacer animales resistentes a enfermedades. And gene editing, what we talk of gene editing is we are saying you can either add, remove, or replace part of the DNA of an animal. Y esa tecnología se basa en la capacidad de añadir, eliminar o reemplazar partes particulares muy específicas en el ADN. Okay? And that becomes what we talked about earlier. It is very disease specific because you can only edit for one disease. Y esa tecnología está enfocada a enfermedades particulares, porque realmente cuando haces esa edición de los genes, tienes que ir a apuntar a un cierto gen que está relacionado con una cierta enfermedad. Es, digamos, un tema más particular y no genérico a todas las enfermedades. So we know the science is there, it's possible, it's actually good science. The problem is when you do that to an animal, in some places they say it becomes a GMO. Y en este caso, la tecnología para hacer esta edición está allí, funciona, se ha probado, digamos, está lista para implementarse, pero hay un tema legislativo que está pendiente, que los países no se ponen de acuerdo entre sí, porque en algunos sitios, en algunos países, la edición génica está asociada o, digamos, emparejada a la modificación genética. And we know in most countries right now there is legislation that is not allowed to go into human food. Entonces, en muchos países existe este tema legislativo que prohíbe que productos que hayan sido editados genómicamente pasen al consumo humano. So we know this is possible, it can be done, but we are saying our approach is a bit different because of this problem. Entonces, esta tecnología está ahí, pero en Hendrix Genetics nuestro enfoque o aproximación para luchar contra enfermedades no es este, sino es el que hemos comentado antes, de medir fenotipos y hacer una respuesta inmunológica más generalizada.
Okay. And don't get me wrong, we are not making excuses. We ourselves in Hendrix Genetics are involved in this technology. We've just created pigs actually that do not need to be castrated because we are using gene editing to remove the effect of testosterone in botete. Entonces nosotros en Hendrix Genetics y en IPOR usamos esa tecnología, pero no frente a enfermedades, sino para otros caracteres. En este caso la usamos para una castración genética, es decir, animales que debido a sus genes ya no pasen a esa pubertad, que no pasen a esa maduración sexual. Yeah, and the reason we are doing that is we know that now globally animal welfare is becoming a big issue, and particularly in Europe, they have banned or they are going to ban the use of open castration without anesthesia. Y la razón por la que hemos elegido este carácter es porque en muchos países, particularmente en Europa, el tema del bienestar animal es un tema muy candente, que la sociedad empuja mucho para ello, y sabemos que ya hay legislación que nos dificulta la castración sin anestesia, la castración manual, digamos, y por esa razón hemos elegido este carácter y hemos aplicado esta tecnología para mejorar para encontrar una solución frente a ese reto. So it's a possible solution, but our thinking is the approach we talked about earlier, and I wanted to show you today that we think it's possible to breed for pigs that fall sick with less incidence, and that's the approach we are going to take. Entonces, bueno, la idea es mostraros que esta tecnología creemos en ella y la usamos, pero no para enfermedades, sino que nosotros creemos en una selección para respuesta generalizada a varias enfermedades. So that's all I had for today. If there are any questions, I'll be happy to answer. Eso es todo para hoy.